En los confines más oscuros de los bosques prohibidos, donde las sombras se retuercen y la luz nunca penetra, mora una entidad indescriptible, una presencia que susurra en las pesadillas más temidas. Sus extremidades alargadas se deslizan entre los árboles como serpientes de humo, su figura se desvanece en la oscuridad, dejando tras de sí un rastro de terror y desesperación. Slenderman, el ser sin rostro, la personificación del horror primordial. ¿Qué secretos ocultan sus abismales ojos vacíos? ¿Qué destino aguarda a aquellos que osan cruzar su camino? Adéntrate en el abismo de lo desconocido y descubre la verdad oculta tras la leyenda. Pero ten cuidado, pues una vez que caigas en su órbita de oscuridad, puede que nunca encuentres la salida. ¿Estás preparado para enfrentarte al horror sin rostro que acecha en las sombras? La verdad aguarda, pero el precio podría ser tu cordura misma. En los rincones más sombríos de la conciencia colectiva, donde los miedos ancestrales se entrelazan con la oscuridad eterna, reside una presencia que trasciende la comprensión humana. Sus sombras se extienden como tentáculos invisibles, envolviendo todo lo que tocan en un velo de misterio y desasosiego. Es la manifestación misma del terror primordial, una fuerza que se alimenta de la angustia y la incertidumbre. Slenderman, el ser sin rostro, ha sido testigo de los horrores más oscuros que yacen en lo más profundo de la psique humana. Su presencia es un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra cordura y la fugacidad de nuestra existencia. ¿Qué oscuros designios aguardan detrás de su mirada vacía? ¿Qué secretos ancestrales se ocultan en las sombras que lo rodean? Adéntrate en el abismo de lo desconocido y descubre la verdad que yace más allá de la percepción humana. Prepárate para sumergirte en la historia más turbadora que jamás hayas enfrentado, mientras desafías los límites de la realidad y te adentras en el reino del horror sin rostro. Slenderman, una figura tan antigua como el propio miedo, ha acechado en las sombras de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Se dice que es el guardián de los secretos más oscuros y perturbadores, una entidad que trasciende las fronteras de la realidad y la fantasía. Su apariencia es tan inquietante como su naturaleza indescifrable. Un ser alto y esbelto, sin rostro visible, con tentáculos que se retuercen y se estiran como sombras vivientes. Se desplaza en silencio, dejando tras de sí una estela de terror y desesperación. Se cree que Slenderman es más que una simple criatura de la imaginación. Es un símbolo del miedo primordial, una manifestación de los temores más profundos y arraigados del ser humano. Algunos lo consideran una fuerza maligna que se alimenta de la angustia y el sufrimiento, mientras que otros lo ven como un ser etéreo que vigila y protege los límites entre el mundo conocido y el desconocido. ¿Qué oscuros propósitos acechan detrás de su presencia ominosa? ¿Qué destino aguarda a aquellos que se cruzan en su camino? Adéntrate en el abismo de lo desconocido y descubre la verdad que yace en el corazón de la leyenda de Slenderman. Prepárate para enfrentarte a la encarnación misma del miedo, mientras te adentras en el reino de lo inexplicable y lo insondable. La leyenda de Slenderman, una criatura nacida en los rincones más oscuros de la imaginación humana, pronto se convirtió en una fuerza imparable en el vasto océano digital. A medida que su presencia se extendía, generaba un frenesí de obsesión y creatividad, desafiando los límites de lo conocido y lo desconocido. Desde sus primeras apariciones en la década de 2000, Slenderman se convirtió en el tema central de numerosas obras de fanart, cosplay y ficción en línea. Las creepypastas, historias de terror contadas en fragmentos cortos de texto fácilmente captable que se transmiten de un sitio a otro, se convirtieron en el vehículo perfecto para su difusión. La mente humana, ávida de lo macabro y lo inexplicable, se vio atrapada en las garras de este ser sin rostro,
alimentando su leyenda y propagando su influencia a través de la red de redes. Pero fue en el ámbito audiovisual donde Slenderman alcanzó nuevas alturas de fama y notoriedad. La primera serie de vídeos de Slenderman surgió de un post en el hilo de Something Awful, escrito por el usuario C.E. Gars. Esta serie, conocida como Marble Hornets, narra las experiencias ficticias de un estudiante de cinematografía llamado Alex Crowley, quien se ve envuelto en una espiral de terror mientras intenta completar su primer largometraje. Publicados bajo el formato de metraje encontrado en YouTube, estos vídeos capturaron la imaginación de millones de espectadores en todo el mundo, convirtiendo a Marble Hornets en una de las creaciones más populares de Slenderman. La influencia de Slenderman se extendió rápidamente a otras series, como Trap 12 y Everyman HYBRID, que exploraron diferentes facetas de la leyenda y llevaron el horror a nuevas alturas en la era digital. A medida que la comunidad de seguidores crecía, Slenderman se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando adaptaciones cinematográficas, videojuegos y una amplia gama de productos de consumo. Hoy en día, la leyenda de Slenderman sigue siendo tan poderosa como siempre, desafiando nuestra comprensión del mundo y despertando el miedo primordial que yace en lo más profundo de nuestra psique. ¿Qué oscuros secretos aguardan detrás de su mirada vacía? ¿Y qué destino aguarda a aquellos que se atreven a buscar la verdad tras el velo del miedo? La naturaleza de Slenderman es tan escurridiza como las sombras que lo envuelven, pues al carecer de un canon original, su esencia se despliega de manera impredecible, cambiando y mutando según la voluntad del narrador. Pero hay rasgos que permanecen inalterables en cada relato, sembrando el terror y la incertidumbre en el corazón de quienes osan pronunciar su nombre. Es común describir a Slenderman como una figura imponente, de una estatura sobrenaturalmente alta y una delgadez que desafía toda lógica. Sus tentáculos se retuercen como serpientes hambrientas, extendiéndose hacia el vacío con una malevolencia implacable. Su rostro, blanco como la luna llena, carece de rasgos humanos, sumiendo a quienes lo enfrentan en una espiral de horror y desesperación. Asociado a los oscuros recovecos del bosque, Slenderman es el guardián de los secretos más oscuros y perturbadores. Posee la capacidad de teletransportarse, surgiendo de las sombras con una presteza sobrenatural que desafía toda lógica y comprensión humana. Se dice que la mera proximidad a su presencia desencadena la enfermedad Slender, una rápida espiral hacia la paranoia, las pesadillas y los delirios, acompañados por hemorragias nasales que anuncian la inminencia del horror. ¿Quién es Slenderman realmente? ¿Cuál es su propósito en este mundo y en qué oscuros rincones de la realidad se esconde? Adéntrate en el abismo de lo desconocido y descubre la verdad que yace más allá de la percepción humana. Y recuerda, si deseas continuar explorando los límites del terror y la obsesión, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te pierdas los próximos episodios en los que desentrañaremos los misterios más oscuros de Slenderman. El Slenderman, coronado como el primer gran mito de la web por la BBC, es más que una simple invención de la mente humana, es un reflejo distorsionado de nuestras más profundas ansiedades y temores. Su ascenso meteórico a la fama se ha atribuido a la naturaleza conectiva de Internet, un vasto océano digital que sirve como caldo de cultivo para las más oscuras y perturbadoras fantasías. Aunque la mayoría comprende que Slenderman es una creación ficticia, Internet ofrece un terreno fértil para que la imaginación se desate, permitiendo a otros construir sobre las bases establecidas y otorgándole así un aura de autenticidad. La línea entre la realidad y la ficción se desdibuja, sumiendo a los navegantes en un estado de constante incertidumbre y miedo. Desde la invención de la imprenta hasta la difusión de la web, el Slenderman ha ejemplificado el cierre de la era moderna del paréntesis de Gutenberg.
En este periodo de tiempo, las historias e información fueron codificadas en medios discretos, volviendo a las formas más antiguas y primitivas de narración, como la tradición oral y los cuentos de fogata, donde la misma historia puede ser recontada, reinterpretada y redifundida por diferentes narradores, expandiéndola y haciéndola evolucionar con el tiempo. Slender Man se convierte así en un símbolo del miedo moderno a lo desconocido, en una era inundada de información donde la ignorancia se convierte en la nueva normalidad. La maleabilidad del mito, la capacidad de adaptarse a los miedos individuales de cada persona, lo convierte en una presencia aún más aterradora, capaz de acechar en los rincones más oscuros de nuestra mente. Si deseas seguir explorando los límites del terror y la obsesión, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te pierdas los próximos episodios donde continuaremos desentrañando los misterios más oscuros del Slender Man. El terror que emana de Slender Man no se limita al reino de la ficción, sino que se arraiga en la realidad más oscura y perturbadora. El 31 de mayo de 2014, en Waukesha, Wisconsin, dos niñas de 12 años de edad perpetraron un acto de horror inimaginable, apuñalando 19 veces a una compañera de clase en un intento de sacrificio para demostrar su devoción a Slender Man. Sus motivos fueron tan escalofriantes como la propia leyenda que adoraban. Afirmaron que deseaban convertirse en acólitas de Slender Man, demostrando así su valía ante su Dios sin rostro. El impacto de este acto de violencia reverberó en la conciencia colectiva, sacudiendo los cimientos de la realidad y sembrando el miedo en el corazón de todos aquellos que alguna vez se atrevieron a pronunciar su nombre. Pero la influencia de Slender Man no se detuvo ahí. En Hamilton, Ohio, una madre horrorizada relató cómo su hija adolescente la atacó con un cuchillo, inspirada por las macabras ficciones tejidas en torno a Slender Man. La oscuridad de la ficción se convirtió en una sombra tangible, alimentando los instintos más siniestros de aquellos que se sumergieron demasiado profundo en su abismo sin fondo. Y aún así, los horrores continuaron. En Fort Riley, Florida, una adolescente prendió fuego a la casa de su familia, inspirada por las historias en línea sobre Slender Man y un libro electrónico llamado Soul Eater. La conexión entre la ficción y la realidad se volvió cada vez más inquietante, revelando las profundidades aterradoras a las que la mente humana puede descender cuando se enfrenta al miedo primordial encarnado en la figura de Slender Man. Si deseas seguir explorando los límites del terror y la obsesión, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. No te pierdas los próximos episodios donde continuaremos desentrañando los misterios más oscuros de Slender Man.